Bienvenidos todos de nuevo a su programa Diálogo Ciudadano con el ingeniero Eric Tijerino. Hoy nos encontramos en Ciudad de Guatemala, en las oficinas de un personaje admirable, muy querido tanto a nivel nacional como internacional. Alguien sumamente exitoso en sus diferentes facetas, tanto académicas como profesionales, periodísticas y políticas. Alguien que nos ha representado muy dignamente como embajador de Guatemala ante Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero que entre sus mayores logros y orgullo de todos nosotros es su hacer y lograr en Naciones Unidas con los cargos tan significativos como lo fueron secretario general adjunto y secretario de Asuntos de Pacificación y Rescate de Países en Crisis. Me refiero al caballero, abogado, doctor en leyes, el licenciado Edmond Mulet. Edmond, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Eric, muy amable. Estoy muy agradado, muy complacido de que se hayan tomado la molestia de venir hasta la capital para que podamos tener esta conversación. Es sobre este libro que acabo de publicar, una autobiografía. Así es que aquí me someto a tus preguntas y a tus comentarios. Aquí estoy a tu disposición y un saludo muy cordial también para todos los queridos amigos de Quetzaltenango que nos están viendo en este importante programa. Bueno, daremos inicio a tan interesante conversatorio con el doctor Edmond Mulet. La verdad es que estás enriqueciendo toda la parte literaria de Guatemala con un elemento, un libro más que todos podremos leer e instruirnos, en el cual tú haces una narrativa histórica, autobiográfica, y que en el transcurso del programa vamos a ir desarrollando y que nuestros seguidores puedan ir degustando e ilusionándose en leerlo con su contenido, que yo ya pues tuve el gusto de leerlo, y es un libro muy, yo diría, en primer lugar, elegante, profesional, como caracteriza a Edmond, pero por sobre todo su nombre, el cual es El Nuevo Comienzo. El objetivo principal de este libro, Edmond, entiendo que es despertar en todos nosotros los guatemaltecos esa lucecita de alerta, de ponernos ya en una situación de reconocer que estamos llegando a un nivel de riesgo altísimo, en el cual el país, sus sistemas se nos pueden ir de las manos. ¿Es así, Edmond? Así es, Eric. En efecto, el propósito al final del libro, ya el último capítulo, se refiere a ese nuevo comienzo, y trato ahí de sacudir la conciencia de todos los guatemaltecos para que primero reconozcamos, que hagamos un acto de contrición de que el camino que vamos es un camino equivocado y que si seguimos en esa dirección vamos a perder el país. Y ahí cuento en mi libro autobiográfico, en estos 14 capítulos, cómo yo, la mayor parte de mi tiempo pues en Naciones Unidas como subsecretario general encargado de las operaciones de paz, mi trabajo esencialmente era administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos. Las 2 veces que serví también como jefe de la misión de Naciones Unidas en Haití, la primera vez para ir a pacificar y estabilizar Haití, y la segunda vez pues después del terremoto. Y cuando yo escarbaba, yo examinaba, yo miraba los antecedentes, la historia, el pasado de todos esos países que me tocó supervisar y administrar, que eran ya estados fallidos, veía yo que en el pasado todos esos estados, esos países, había habido Estado de Derecho, había elecciones, había producción, había exportaciones, todas las instituciones más o menos funcionaban, y que por una u otra razón entraron en un proceso de degradación que los convirtió en estados fallidos. Y cuando yo veo ese camino, ese recorrido que siguieron esos países, es ahí donde me entra la preocupación y la angustia.
que es exactamente el mismo recorrido que Guatemala está siguiendo. O sea que vamos en el mismo camino que esos países que se convirtieron en estado fallido. Muchas personas me preguntan si ya estamos, o muchas personas aseguran que Guatemala ya es un estado fallido. Yo digo que todavía no, o sea que todavía hay posibilidades de cambiar el rumbo, de cambiar el destino del país, y que necesitamos todos participar para construir un futuro distinto y diferente, y por eso el título del libro, el nuevo comienzo. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero también yo ya lo viví, yo ya vi el futuro de Guatemala, que es el futuro de esos países que se convirtieron en estado fallido. Si no hacemos un gran esfuerzo, Eric, si no cambiamos el rumbo de este país, miren, vamos para un barranco, y si caemos en ese precipicio, de ese hoyo, no se sale. Entonces, vamos a hablar ahí durante esta entrevista sobre esos elementos, pero tú tienes razón, tú pudiste condensar ahí en pocas palabras el propósito final del libro, y que se llega a esas conclusiones después de un recorrido de toda una vida. Ya cuando se cumple en la edad que yo tengo, 70 años, dentro de 30 años llegarás a esas mismas experiencias. Entonces uno se ve compelido, motivado también a compartir esas experiencias, vivencias, alegrías, tristezas, derrotas, triunfos que uno ha tenido en la vida, que pueden servir también de acicate y de motivación para nuevas generaciones. Y ahí se habla, como es un libro autobiográfico, se habla de temas familiares, a veces temas íntimos, y ahí pues ese recorrido que se ha hecho desde niño hasta llegar a esta edad, pero sí punteando todo el tiempo la necesidad de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro, de que ese pasado que vamos cargando ahí como una plancha de concreto en la espalda, que no nos permite avanzar, que dejemos eso atrás, y que Guatemala tiene un potencial increíble, como pocos países en el mundo, para salir adelante. Hemos heredado de nuestros ancestros una joya, y en el lugar de protegerla y pulirla, la estamos destruyendo, somos unos irresponsables. Entonces, por eso hablo yo de ese acto de contrición, que reconozcamos que no hemos estado a la altura de las circunstancias, y que tenemos que cambiar de actitud. Es una cuestión cultural, pero es también una actitud de una decisión que tenemos que tomar todos colectivamente. Así es, Edmond. De lo que voy a escuchar en estos momentos, pues es como un anillo al dedo. Esos años de experiencia en estados que ya han caído en ese precipicio que tú mencionas y que te ha tocado ir al rescate, pues te hace visualizar esa sintomatología de nuestro país, que estamos ya a un nivel de salud bastante deteriorado como nación, y el cual todos tenemos que involucrarnos y participar, como bien nos lo dice los pilares de una democracia, que es participación, uno de ellos, pues hagámoslo. Ese es invitarlos y darnos cuenta que realmente el caos lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo quisiera hacer una analogía rápida con lo que sucedió en la ciudad capital de los años 70 hacia los años 80. La ciudad de Guatemala, llamada en aquel entonces Tacita de Plata, que se vivía y se disfrutaba de esa manera tan romántica y tan cómodamente, con un nivel de vida altísimo, que llegó hasta el año 75. Luego nos viene a violentar esa paz y esa tranquilidad el terremoto de 1976. Una ciudad que era habitada por aproximadamente 750, 800 mil habitantes, en situación del 76 al comienzo de los 80, era una ciudad que superaba ya el millón. No hay administración, no hay infraestructura que pueda soportar un crecimiento y una demanda de servicios tan acelerada. Asimismo, si nosotros no cuidamos el país en términos ecológicos, en términos políticos, cuidándonos y blindándonos de ese nuevo mal que aqueja a la clase política, que es el populismo. Si no vemos que los padres de familia apoyen ese cambio en Guatemala, porque ya vemos casos, y tú lo mencionas en tu libro, en donde los mismos papás le dicen al hijo, vete del país, y aquí ya no tenemos nada que hacer, no hay futuro para ustedes. Creo que eso es algo importante que tenemos que retomar, y en tu libro tú lo expresas muy bien. Pero acabas de mencionar algo también, Eric, muy, muy importante, que es el tema del medio ambiente, el respeto por la naturaleza,
Yo aprendí mucho porque mi esposa es botánica, licenciada en botánica. El libro está dedicado a mi esposa, ya cumplimos 41 años de casados, y en el tema de medio ambiente, de la naturaleza, ella me enseñó muchísimo. Y ahí veo yo con mucha preocupación que no le estamos poniendo atención pues a la naturaleza, estamos enfermando la tierra. Todas las cuencas de agua en Guatemala, los nacimientos de agua, los ríos, los lagos, la napa freática, todo está absolutamente contaminado. El proceso de deforestación en Guatemala, en los años 1950, Guatemala tenía una cobertura vegetal, cobertura de árboles en todo el país de más o menos 85% de nuestro territorio. El día de hoy estamos a un nivel de 33%. Y eso vamos a perder el país. Y yo ya lo viví, por ejemplo, Haití, que fue el país más rico y más desarrollado de todo el Caribe, hasta 1962 el Producto Interno Bruto, el PIB de Haití era superior al de República Dominicana. Pero volviendo al tema del medio ambiente, Haití tiene solamente 2% de su territorio de cobertura de árboles. Todo lo demás lo deforestaron, lo destruyeron, lo quemaron. Es una cosa terrible, y eso naturalmente trae cambio climático para la agricultura, para la sobrevivencia. Y vemos en Guatemala que el famoso corredor seco se está ensanchando cada vez más. O sea que yo insisto mucho en el libro que tenemos pues que enfocarnos mucho en el tema del medio ambiente como país, como nación, como ciudadanos, porque le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un erial igual como está Haití en este momento. Claro que sí, Edmond. Vamos a finalizar este segmento, pero en el siguiente estaremos empezando a platicar y que Edmond pueda compartirnos ese niño, esa juventud, la cual pues tiene muchas anécdotas y las cuales plasma de una manera muy amena, de una manera muy sincera, porque hay secretos de familia ahí que nos vamos a enterar de a poco, no ahorita en este programa, sino cuando ustedes puedan leer ese libro. Esperemos que sea próximamente un bestseller aquí en Guatemala, Edmond. Esperemos que así sea, porque realmente el libro está muy, muy bien redactado, comprensible fácilmente, se engancha uno en los diferentes capítulos porque hay situaciones muy interesantes, como más adelante te tocó vivir en Haití, lo vamos a mencionar, una situación prácticamente de guerra, una situación en la cual hubo que tomar medidas sumamente drásticas para recuperar aquel país. Regresamos. Bienvenidos de nuevo a su programa Diálogo Ciudadano con el ingeniero Eric Tijerino, hoy con nuestro invitado especial, el licenciado y doctor en leyes Edmond Mulet. Como mencionamos al finalizar el primer segmento, queremos dedicarle ahora a poder compartir con Edmond esa época de niñez en la cual pues hay muchas anécdotas en tu libro, como mencionábamos, una relación paternal, una relación maternal que van fincando esos valores y principios que son tan importantes en el buen desarrollo de una persona para que puedan vivir de manera digna y ser ejemplos para los que les rodean. Así que, Edmond, cuéntanos un poquito de esa época. Bueno, como todos, pues fue una niñez. En aquella época yo creo que no hay ninguna familia en Guatemala que no haya pasado por esos momentos, porque incluso la autoridad paterna en aquellas generaciones era distinta a la de hoy. Eran padres muy, muy severos, muy autoritarios, y mi padre pues no era una excepción. Y ahí cuento también sus circunstancias. Él era el hermano mayor de 7 hermanas, eran 8 en la familia, hijos. Él era el mayor, el único varón, y su madre, el papá de mi abuelo, pues no era una persona muy responsable y realmente solo se dedicaba a tener hijos y al final los abandonó. Entonces mi papá desde muy joven pues tuvo que incluso dejar los estudios para ayudar a mi abuela
a sacar adelante a las otras hijas. Él dejó de estudiar en segundo grado de primaria y entonces recibía sus clases con mi abuela en la casa, pero no fue una educación realmente de escuela, sino que muchos años después en la escuela de comercio. Él ya se graduó en la escuela de comercio, pero él trabajaba como mensajero en la empresa eléctrica de Guatemala desde que era muy, muy niño. Y ahí cuento yo también cómo yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad como aprendiz en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial de Guatemala. Las instalaciones, el edificio del Diario de Centroamérica quedaba en la 9ª Avenida, entre 11 y 12 calles de la zona 1. Eso hace muchísimos años, en 1961, 60 y 1961, y uno es bueno para algunas cosas y uno es malo para otras. Entonces yo era bueno para ortografía y literatura y esas cosas que no sirven para nada, y entonces después de ser aprendiz, pues ahí en los talleres del Diario Centroamérica me nombraron aprendiz de corrector de pruebas. Después fui corrector de pruebas y después fui ya reportero, fui redactor, fui jefe de redacción y fui columnista en muchos medios de comunicación escritos en Guatemala. Nunca participé pues en medios televisivos como los de hoy, o en radio, o mucho menos en medios digitales como existen ahora, sino que todo fue mi carrera pues como periodista en medios escritos. Mi mamá era canadiense y vino a Guatemala en 1948 y se casó aquí con mi papá y tuvieron pues estos 3 hijos. Yo soy el mayor de 3 hermanos, pero mi mamá solamente la tuve durante 17 años porque ella murió cuando yo tenía 17 años de edad. Mi segundo hermano tenía 16 y el más pequeño tenía 14. Entonces fue una situación muy dura para todos nosotros y sobre todo para mi papá, ¿verdad? Pero mi papá también tenía secretos. O sea, y cuento en el libro que cosas que uno no sabía. Por ejemplo, en mi primer año en la Universidad Mariano Gálvez, en la clase, había una señora un poco mayor que el resto de la clase, que el doctor le había sugerido que se pusiera a estudiar cualquier cosa para distraer la mente, porque ella tenía un problema que no podía tener hijos. Y entonces el doctor le dijo que era un problema psicológico y que si se distraía, entonces eso lo iba a resolver. Y esa era la razón por la cual estaba pues ella estudiando ahí derecho con nosotros. Y un día se me acercó y me preguntó si yo era hermano de fulana y de sutana, de apellido Mulet. Le dije que no, claro que no, porque nosotros solamente somos 3 hermanos. No, me dijo, pero ellas también son hijas de Augusto Mulet. Entonces, no lo creo, le dije yo, porque solo somos 3 hermanos. No, me dijo, si ellas son hijas de su papá, y su papá fue casado antes que casarse con su mamá y tuvo estas hijas. Le dije, yo voy a averiguar. Y entonces hablé con mi abuelita, la mamá de mi papá, la famosa maestra, que hablo mucho de ella en el libro. ¿Tu abuelita Hortensia? Mi abuelita Hortensia, claro. Hortensia. Y entonces me dice que sí, en efecto, que yo tenía 2 hermanas mayores, que mi papá había sido casado con anterioridad, y que un día, pues, tuvieron problemas y se divorció mi papá de la mamá de estas niñas, y que él llegó a la casa, convocó a su mamá y a sus 7 hermanas y les dijo: nunca más en la vida me vuelvan a hablar de ellas. O sea, para mí no existen y tienen prohibido reunirse o hablar con ellas. Y entonces mi abuelita me dijo, pues así fue. Nunca más las volvimos a ver. Entonces ya llegué esa noche a la universidad y le dije a mi compañera, sí, en efecto, sí son mis hermanas. Entonces ella me ofreció a tener un encuentro secreto con ellas, y ahí fue como yo las conocí. Y a partir de ese momento nos convertimos en grandes amigos. Yo soy incluso el padrino de la hija mayor de una de mis hermanas. Cuando yo las conocí estaban las 2 a punto de casarse, ya se habían comprometido, ya se iban a casar las 2. Y ahí conocí a la mamá de ellas también, una bellísima persona, y desde entonces pues hemos tenido pues una relación muy afectuosa. Después llevé a mis hermanos a conocerlas también, y eso fue en 1970. Y en 1975. ¿Tú estabas ya, qué, unos 17, 18 años? Tenía 18 años, ya estaba ingresando a la universidad, primer grado, primer año de Derecho en la Mariano Gálvez. Y en 1975, cuando fallece mi papá, él nunca supo que yo las conocía y que mantenía una relación con ellas, pues, de amistad. Y ellas llegaron al velorio de mi papá.
a darme el pésame a mí, a mis hermanos y a conocer a su papá pues en el ataúd. Y todo eso pues lo relato ahí en el libro. Pero relatas ahí en tu libro de que, bueno, después de ese secreto bajo 7 llaves que se mantuvo durante gran cantidad de años, pues luego la familia del noche al día crece y mantienen una excelente relación en cuanto a hermanos. Así es, sí, así, ¿verdad? Sí, así es. Hasta la fecha se Hasta mantiene. la fecha hemos sido muy, muy cercanos todos nosotros, con ellas dos también, o sea, somos parte de la misma familia. Esos secretos y ese respeto al padre, pues motivaba a que se dieran esas situaciones. En aquella época, como tú bien lo mencionas, nuestros padres eran muy estrictos, pero ese serlo era porque se preocupaban por nosotros, se preocupaban porque fuéramos generaciones que aportáramos y que tuviéramos vidas exitosas. Eso nos hacía respetarlos y quererlos y adorarlos, como siempre lo hicimos, pero en esa dualidad de papá y mamá, el papá se dedicaba a hacer una situación complicada y la mamá se dedicaba a consentir un poquito. Sí, el papá era el severo, el autoritario, el disciplinado, el que exigía, y la mamá era pues más o menos la persona pues con la que podía uno ir a quejarse o a llorar con ella y todo. Realmente era un sistema exitoso. Sí, realmente muy equilibrado. Muy equilibrado, balanceado, porque así como se logran esos aceros fuertes, que es a través del fuete, o sea, temperaturas altas, y luego ese cambio con el agua que te va templando, y que si eso lo combinamos con los golpes que te va dando la vida en el transcurso, pues lo que obtenemos es un acero forjado que nos sirve para conseguir nuestros objetivos y ganar nuestras batallas en la vida. Una excelente analogía. Realmente ahí estás condensando realmente esa relación y porque nuestros padres en aquella época, como la mayor parte de papás, eran muy exigentes y querían que sus hijos realmente tuvieran más logros que ellos. Entonces mi papá, por ejemplo, que nunca pudo ir a la universidad, lo que soñaba, lo que él realmente quería era que sus hijos se graduaran de la universidad. Incluso ahí cuento en el libro, cuando yo me graduó en el Instituto Adolfo Bejol de bachiller y de subteniente de reservas en el arma de infantería, era un acto de graduación muy formal ahí en las instalaciones del hall central, y mi papá me dijo que él no iba a ir a la graduación, porque eso no era nada, que él iba a ir a mi graduación cuando yo me graduara de la universidad, pero que eso no servía. Mi tía Carmen por lo menos me acompañó a ese acto, y en aquella época era el anillo de graduación, y mi papá me dijo que no me iba a comprar anillo de graduación, entonces tuve que prestar a alguien, pedirle a alguien que me prestara un anillo de graduación del hall para el acto simbólico y todo. O sea que sí era muy exigente, pero siempre buscando la perfección y que uno siempre se esforzara también por alcanzar ciertas metas y objetivos. Ahorita ya eso ya no existe, pero en aquella época todos los sábados en toda la República circulaban los vendedores de enciclopedias, de libros. Entonces iban de casa en casa a ofrecer su producto y todo, y mi papá compraba esas enciclopedias y pagaba 2 quetzales a la semana, que era ya un sacrificio, para ir comprando esas enciclopedias para que las leyéramos, y nos compraba libros para que nos educáramos. Por supuesto no había internet, no había nada de lo que hay ahorita, ¿verdad? Incluso pues la televisión era muy escasa también, entonces eran los libros, y él insistía mucho pues en que aprovecháramos esas, y él hacía muchos sacrificios en ese sentido para educar. Era de leer, no era tanto de ver televisión, y no existía todos esos alcances técnicos. Ir al cine era una novedad, una cosa, y reunir los 25 centavos para pagar la entrada al cine no era fácil, pues era complicado, o sea, eran oportunidades únicas el poder ir al cine. Era como esforzarse toda la semana cumpliendo con los lineamientos familiares, y el premio era los 25 centavos que era la matiné el día domingo. Y ahí íbamos todos, tanto en Quetzaltenango sucedía exactamente lo mismo, como en la ciudad de Guatemala, y en todo el mundo. Era una situación que se vivía muy parecida. El padre en aquel entonces no solamente era un personaje estricto que le exigía a uno, sino que también con su ejemplo lo motivaba a uno a ese emprendedurismo,
a esas situaciones de riesgo, a esas situaciones de querer ir adelante con su propio ejemplo. En tu caso, pues más adelante vamos a estar viendo esas situaciones porque en el transcurrir de esa vida, pues tienes grandes logros, tanto empresariales, periodísticos y políticos. Y para eso mencionamos que se necesita un muy buen acero, muy bien templado. Muy bien templado. En el siguiente segmento estaremos tocando esos temas. No te pierdas la segunda parte de este interesantísimo programa con el doctor Edmond Mulet y su libro autobiográfico El Nuevo Comienzo. Te esperamos este próximo miércoles. Hasta pronto.